licenciado? Sí, 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 bueno, tenemos hoy el honor, realmente es un gran honor para toda la dirección del posgrado. Primero haber llegado al cierre en un año muy complicado y el honor es doble porque la conferencia de clausura la va a dar el licenciado Andrés Rode Pons, que es el presidente de de estas cuestiones aduaneras, o sea, el modo en que se desarrolla la actividad aduanera es que se realiza en el mundo. O sea, hablar de derecho aduanero, a diferencia de otras disciplinas en el orden local, implica hablar abiertamente y directamente de nuestra relación con el mundo. Bueno, y el mundo. Ahora estoy de vuelta, ¿no? ¿Y quién mejor que para quién mejor que el presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, quién mejor que él para hablar, al licenciado Rode Ponce, y yo les recomiendo ver las actividades que hace él, meterse en su sitio de la academia. Yo he participado en muchísimos seminarios, y la entidad que nos reúne a todos los aduaneristas en el mundo es la Academia Internacional de Derecho Aduanero. O sea, es el similar de... Entonces, bueno, tenemos el honor y el gusto que su presidente haya accedido a dar nuestra conferencia de cierre. Entonces lo va a presentar Noelia y directamente empezamos con la conferencia del licenciado. A continuación haremos un panel de preguntas. Es muy bueno que ustedes estén en relación, que puedan conversar estos temas de suma actualidad con el doctor Rode Ponce, y al finalizar haremos el cierre formal del posgrado. Así que adelante, Noé. bueno, gracias Pablo por tus palabras iniciales. Voy a presentar al doctor Andrés Rode Ponce, que es abogado, consultor y profesor. Cuenta con un currículum muy extenso, así que es un orgullo para nosotros y un placer contar con él en el cierre del posgrado. El doctor Andrés Rode Ponce es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo los grados de especialización en Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestría en Administración Pública y maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, doctor en Derecho. Fue abogado de la Secretaría le cambiaron, le bajaron de dos. Derecho Público, perdón, creo que hay un micrófono abierto. sí, Entonces sí, decía, sí, sí. perdón, fue abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefe del Departamento de Intercambio Compensado y subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección de Comercio Exterior de México. Durante el ejercicio de la patente de agente aduanal, de la cual se retiró voluntariamente, fue presidente de la Asociación de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Honor y Justicia de su Confederación Nacional. Fue presidente del Centro de Investigación Aduanera y Comercio Internacional CIASI y del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, IFA. Es profesor universitario de las asignaturas de Derecho Fiscal y de Derecho Aduanero y conferencista internacional. Autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano, Reformas Fiscales en Materia Aduanera y las aduanas durante la Revolución Mexicana. El establecimiento de control aduanero en México. Es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y socio de la firma Rode Wise. La verdad, un currículum muy extenso, pero realmente, no, como vuelvo a repetir, un orgullo y un placer tenerlo en esta conferencia. Le doy la palabra para que comience. Muchas gracias, Noelia. Para mí un placer saludarlos. Y antes de iniciar esta charla, que cierra su posgrado de actualización en Derecho Tributario, en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, les quiero agradecer la gentil invitación de la Universidad de Buenos Aires, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, particularmente a mi amigo, a Pablo Garbarino, al doctor Eduardo Laguzzi, a tus trabajos de coordinación, Noelia, muy agradecido. Y espero que tengamos una sesión breve, porque sé que han trabajado mucho
pero quizás para estimular un poco el intercambio de opiniones, me pidió Pablo que hablara sobre pues, los temas de actualidad de derecho aduanero en el mundo, y para efectos de darme a mi disciplina un método de cómo exponer, he preparado una pequeña presentación que lo único que hace es poner algunos temas, unos highlights que me dan oportunidad de platicar con ustedes. No sé pedirle a mi si... asistente que me ayude porque no. Creo que para compartirlo, no sabíamos que tenía una presentación, entonces no lo tenemos habilitado como co-host. ¿Cabe alguna posibilidad de... No te escucho, entonces no lo puedo compartir. Sí, a ver, ahí, ahí está como configurado para que pueda compartir. A ver. Aquí le doy, ¿dónde le doy? Ahí ya la pueden ver ustedes. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, la idea es simplemente hacer una enumeración de cuáles podrían ser los temas en los cuales incide alguna actualidad. Para darle un orden y no terminar hablando de muchos. Uno de los grandes problemas que tiene la construcción del derecho aduanero es que los grandes especialistas empiezan a hablar de derecho aduanero y en el camino empiezan a hablar de economía, de relaciones internacionales, de comercio exterior, de principios contables y económicos, de ciencia económica, diría Borges, hacen un tortius, es decir, una enciclopedia de todo. Entonces, yo la verdad no soy más que un abogado especialista en aduanero y les quiero presentar que estos son quizás los principales temas que tienen que ver con lo aduanero. Y no solo con lo aduanero, con el derecho aduanero. Y entonces, si les parece, podríamos hacer un poco los comentarios sobre estos temas. El control aduanero, el territorio, mercancías, el hecho aduanero, algo vital que podríamos discutir, sobre todo ustedes, y me refiero no solo a los profesores y académicos que coordinan el posgrado, sino también a los estudiantes del posgrado. Quien está haciendo un posgrado universitario requiere un rigor científico metodológico. De otra manera, es muy común que se caiga en divagaciones, en generalidades, en ambigüedades, que poco le ayudan a la construcción de una nueva disciplina, que es el derecho aduanero, pero que no está muy atrás del nacimiento de otra disciplina novedosa, que es el derecho tributario. A los tributaristas, yo nací tributarista, después se me quitó ese defecto, pero los tributaristas piensan que están bordando una ciencia muy antigua y no es cierto. Los primeros escritos de Buller eran principios de los 1900. Si ustedes recuerdan bien, ¿en qué año fue el hecho imponible de Harash? Ustedes era vecino de ustedes. Es decir, el hecho imponible de Harash es principios de los 40. Es decir, si hacemos los escritos de Janin y de Fonroche, etcétera, son de mitad del siglo pasado. O sea que el mismo derecho tributario, a diferencia del derecho civil, del derecho familiar, del derecho de la propiedad, el derecho tributario es un derecho tan joven como el derecho aduanero. Y esto para ustedes que estudiaron el posgrado puede ser interesantísimo como líneas de investigación. Y eso quizás podría ser esta charla una provocación, un estímulo, porque si algunos de ustedes quieren después hacer maestría, posgrados, investigaciones, libros, autoría, pues estos son los principales ejes.
El primero que quiero plantear con ustedes es que lo aduanero tiene que ver con el control aduanero. La esencia del derecho aduanero es el control. Hay alguna especie de cantos de sirenas que está de moda decir el principio de la facilitación comercial. Es decir, ni la facilitación del comercio es un principio, ni tiene que ver con lo aduanero. Si ustedes revisan los estudios de la OECD, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y todos los estudiosos que tienen que ver con la facilitación del comercio, plantean un par de conclusiones. Uno, no existe un concepto de facilitación del comercio. Y dos, el mundo que negocia no lo quiere tener. Cuando se ha definido en los organismos internacionales, se ha buscado no definir la facilitación del comercio, primero para evitar que alguien pudiera pensar o se cuestionara el foro de negociación como que se está negociando fuera del mandato de los países. Es decir, los países siempre le dan a sus embajadores una pauta de negociación que lo mismo implica el articulado del GATT 94. Entonces, cuando se negocian los temas de la facilitación del comercio, se busca no fijar el concepto, primero porque si lo fijo al día de hoy, puede ser que ya esté poniendo un límite para la negociación futura. Que no solo no facilite, sino que impida una negociación de nuevas medidas facilitadoras. Y segundo, los plenipotenciarios siempre tienen el cuidado de no salirse del campo del mandato. Y la enunciación del artículo 8 y 10 del GATT no facilitaba mucho eso. Entonces, el primer tema es que lo aduanero tiene que ver con el control. La esencia de lo aduanero es el control. Y entonces, eso nos puede llevar a decir cuáles son las finalidades y cuáles los instrumentos. Una teoría tributarista diría que el instrumento es el tributo, es el arancel, es el impuesto. Una teoría de los expertos en comercio internacional dicen el instrumento es el permiso, la licencia, las restricciones y todas estas cosas. En realidad, la cuestión es ¿cuál es la finalidad del control aduanero? Y esto más adelante tiene serias repercusiones, por ejemplo, en la definición de las infracciones y delitos y cómo sancionarlo. Una definición en la ley muy amplia de control aduanero puede ser que tipifique el contrabando por conductas leves, lo cual el legislador y los juristas tendrían mucho cuidado en evitar eso. Decir que definamos la infracción como contrabando y el contrabando es cualquier elusión. Entonces, una declaración inexacta tendría unas consecuencias punibles muy grandes. Es un tema de actualidad, sí, porque está irrumpiendo una nueva visión que piensa que lo aduanero tiene que ver con la facilitación del comercio y que control y que facilitación no solo ha empujado de lado al control, sino que tiene el mismo nivel que control. Este es un tema de actualidad. Facilitación y control, en mi opinión, la facilitación no es un tema de derecho aduanero y mucho menos un principio. Y digo un principio porque muchos códigos aduaneros de Sudamérica, me refiero a Perú, a Colombia, a otros países, han introducido en su legislación en que la aduana tiene que regirse por el principio de la facilitación del comercio. Y quien crea y regula la facilitación del comercio dice que ni siquiera es un concepto donde haya una definición. Esto lo planteo. Y el tema del territorio, lo aduanero obviamente tiene la finalidad del control, pero el control se basa, como seguramente ustedes lo saben y lo estudiaron, en tres elementos fundamentales.
Uno de ellos es el territorio aduanero. ¿Qué está en la actualidad hoy en relación con territorio aduanero? Pues 3 o 4 procesos muy globales, repartidos en el globo, en la Tierra, que por un lado llevan un proceso enorme de integración. A los que no somos economistas no nos interesa el fenómeno económico, no es la idea plantear si China es la manera de responderle a Trump y es la manera de responderle al COVID, sino más bien desde el punto de vista jurídico, el proceso de integración lo que hace es que extiende el territorio aduanero. Un ejemplo lo tenemos en estos días, el convenio de China sumándose a la Asociación de Libre Comercio de Asia y creando lo que va a ser el bloque comercial más grande sobre la Tierra. Pero el proceso contrario es cuando un territorio aduanero se empieza a desintegrar, y ese es el Brexit. Coincidentemente en estos días están llegando al acuerdo final, al acuerdo de transición de la salida del Reino Unido de Europa. Dentro de los procesos de integración hay uno que es el de aceleración, es decir, con nuevas disciplinas, nuevos tópicos, nuevos procesos aduaneros, que es el NAFTA Reloaded, la renovación y mejoramiento del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y también observamos el impasse, esta calma que durante tantos años nos hemos tardado en llevar adelante procesos de integración en América Latina. Es decir, el Mercosur, a los que estamos desde lejos, nos da la percepción que está en un cloche, que no termina, no sale hacia una zona de libre comercio perfecta, sino se mantiene en un mercado común incompleto e imperfecto, donde no logra entrar en vigor ni el arancel externo común en su plenitud, ni el código aduanero de Mercosur. Comunidad andina se está cayendo en pedazos porque Perú y Colombia han tenido mejores resultados con los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos. Entonces, no lo quiero yo poner en aspecto negativo, sino lo pongo en un impasse. Es decir, volvemos a redefinir cómo queremos integrarnos todos los latinoamericanos, y eso finalmente no se ha logrado crear un territorio aduanero latinoamericano, cuando además todo el mundo piensa que las cadenas globales de valor se van a convertir en cadenas regionales de valor. Si esto es cierto, América Latina nos va a agarrar en la peor circunstancia. Es decir, desde el año 60, con los esfuerzos de la LALC, hasta el día de hoy, no hemos podido superar. Otro elemento esencial del derecho aduanero son las mercancías, y seguramente ustedes, además de saberlo, lo han estudiado con el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Saben que las mercancías tienen un concepto especial en derecho aduanero, que tienen que ser corporales, físicas, tangibles, presentes, movibles, transportables. Es decir, que puedan pasar por una aduana, pero al mismo tiempo algunos especialistas dicen que para que sea mercancía, todas esas cosas presentes, tangibles, tienen que además tener un código en el sistema arancelario. De tal manera que si no tienen ese código, esto no son mercancías. ¿Qué está en la actualidad? Dos procesos: el comercio electrónico y las mercancías digitalizadas. El comercio electrónico no es otra cosa que la conjunción de 3 factores. Primer factor, el comprador hace el pedido por internet y paga por internet.
Segundo factor, el vendedor lo manda usando una empresa mensajería. Y tercer factor, por idea de alguien, se les ha dado la franquicia fiscal. Por la idea de una recomendación de la OMC del año 98, este comercio electrónico, cuando es transfronterizo, está exento de formalidades y de tributos hasta cierta cantidad. No extraña porque las grandes empresas de comercio electrónico se han hecho millonarios. Primero, por las bondades de la entrega a domicilio, y segundo, porque no pagan impuestos. Y eso ha dejado a las empresas y a las industrias físicas en un piso desnivelado. En un piso desnivelado. Y no están atentando contra el comercio y la industria establecida en los países, sino de los países subdesarrollados o pobres, no, están atentando en contra de todas las economías del mundo. Ese es un tema que hay que actual, y el otro es el de las mercancías digitalizadas. Es decir, la mercancía que ya no es tangible, ya no viaja en un tren, en un buque, sino que se traslada por vía de Internet. Por ejemplo, los libros, la música, el know-how, el desarrollo industrial, muchos modelos industriales. Y piensen ustedes, y esto que parecía ficción se está convirtiendo en realidad, la impresión 3D. Es decir, los objetos que viajan en forma digital a través de la Internet y cuando llegan a destino se pueden hacer tangibles con una impresora 3D. Estos son los temas que están discutiendo, y fíjense ustedes el reto. O modificamos el sistema armonizado para meter mercancías digitalizadas, o bien lo aduanero termina en el rubro de servicios, porque hoy en día el comercio electrónico no es materia aduanera porque está catalogado en los organismos internacionales no como comercio de goods, no como comercio de bienes, sino como comercio de servicios. Y esto es es una tendencia que va a incrementarse porque la tecnología va hacia ya no vender cosas, sino vender servicios. Fíjense cómo hoy en día es difícil que ustedes vayan a una tienda de música y compren un disco o compren software. Los paquetes de Office 365, de Photoshop, de todos esta contratan ustedes, pagan una cuota mensual y pueden usar el Word, el Excel, el Access, toda esta paquetería sujeto a una cuota mensual. Otro tema que es muy propio de lo aduanero y de lo fiscal, yo diría que este es el cruce de las dos disciplinas, es el distinguir el hecho aduanero y el hecho imponible. Son dos cosas muy distintas. El hecho aduanero es cuando una mercancía cruza la frontera, cruza el lindero de la frontera aduanera y se introduce a otro territorio aduanero. Y la ciencia, las leyes tributarias se han alejado de este hecho aduanero y han dibujado un hecho imponible que muy poco tiene ya que ver con el hecho aduanero, sobre todo porque han estado buscando hacer tributable siempre conforme a un criterio propio del siglo XX, mitad del siglo XX, que era el de la capacidad o es el de la capacidad contributiva. Los tributaristas han querido siempre fundamentar los tributos en base a un criterio de vinculación llamado capacidad contributiva, que realmente la realidad muestra que esto no es así. Los grandes millonarios y las grandes empresas pagan menos impuesto que nosotros por nuestros ingresos laborales, y eso pone en entredicho el sistema. El tema es ¿por qué se ha alejado el hecho imponible del hecho aduanero?
Normalmente en las legislaciones adoptan el principio de que el hecho aduanero es el cruce fronterizo, pero han inventado una cuántica jurídica, así como la física cuántica, han inventado una cuántica jurídica donde han separado al hecho del tiempo. Es decir, el hecho es cruzar, pero el tiempo es otro. Y esto ni las 12 cuerdas de Einstein había podido hacer como los tributaristas hicieron, separar el hecho del momento. Y decir, el momento es cuando se presenta la declaración aduanera, aunque el hecho haya ocurrido después. Esto está generando unos graves problemas, está siendo materia de revisión en la Comunidad Europea, porque obviamente provoca problemas de tributación. Esta es una línea muy complicada de investigación, donde puede ser que muestre la piedra o el punto de partida de hacia dónde construir el edificio del derecho aduanero y cómo poderle dotar de una autonomía que lo separe de cualquier otra rama jurídica. Todos sabemos que la división del derecho en ramas jurídicas es en mucho pedagógica nada más. Es decir, de alguna manera es pedagógica, organizativa, programática, porque todos sabemos que el derecho es uno. La pregunta es, ¿hay una obligación jurídica aduanera que sea distinta de la tributaria? O por el contrario, ¿solo la relación tributaria explica el hecho aduanero? Este hecho aduanero, que es introducir una mercancía de un territorio aduanero y cruzarla, integrarla a otro territorio aduanero, ese hecho solamente puede ser explicado por la relación jurídica tributaria. Si la respuesta es sí, es que el aduanero no existe. Es una parte del derecho tributario. Pero si la respuesta es no, por muchas razones, les doy una de ellas. Ustedes chequen la Convención de Kioto sobre procedimientos y regímenes aduaneros. La convención más importante de la OMA en materia aduanera, una de ellas. La norma 6.1 dice que todas las mercancías y todos los medios de transporte que ingresen o salgan del territorio aduanero están sujetos al control aduanero, estén o no, causen o no tributos o medidas no arancelarias. La respuesta es, ¿cuál puede ser la fundamentación de un hecho que consiste en cruzar una mercancía de un territorio a otro? La hipótesis de que este hecho solo lo explique lo tributario podría quebrarse en aquellos casos en que no haya impuesto alguno que pagar. Y el mundo se fue para allá. Hoy la mayoría de las aduanas no están cobrando impuestos. Las aduanas están teniendo otras funciones primordiales. O bien, como dicen algunas legislaciones de algunos países, donde dicen que la obligación aduanera es cumplir una serie de deberes más el pago de impuestos, más la obligación tributaria. Ellos crean, esas legislaciones han creado como una mega obligación nuclear. Es decir, lo aduanero es el núcleo, pero está compuesto además de obligaciones tributarias, obligaciones administrativas, obligaciones comerciales. Y esto me haría pensar que esa definición poco sirve si nosotros pensamos en nosotros mismos. Es decir, Andrés Rode tiene obligaciones civiles, obligaciones mercantiles, obligaciones tributarias, obligaciones académicas, obligaciones familiares, pero pensar en una obligación jurídica que englobe todas ellas, pues el derecho no lo plantea. De hecho, quizás el único concepto que pudiera incluir todo eso es desde el punto de vista civil lo que es el patrimonio. Pero esto me lleva a plantearles a ustedes esa relación, ese fenómeno aduanero que les he enunciado
del cruce transfronterizo de mercancías es objeto de una relación jurídica propia, porque si logramos encontrarla y separarla, entonces estamos realmente frente a una autonomía que puede distinguirse no solo del tributario, sino del administrativo, del financiero y de cualquier otra rama del constitucional o del comercial que tenga que ver. Otro tema de actualidad o temas que están en el mundo que tengan que ver con la cuestión, pues es el tema de la tributación aduanera. El mundo está negociando desde el 94 la arancelización de medidas arancelarias. Medidas, ahí me tapa a mí las pantallas, pero es medidas no arancelarias. De medidas no arancelarias. ¿Cómo hacemos que las licencias, los cupos, las restricciones, que sobre todo se dan en el sector primario, en la industria agropecuaria, en los sectores acuícolas, pecuarios, etcétera, que están altamente sujetos a restricciones, ¿cómo llevarlos a un arancel? Sabríamos que eso provocaría un arancel muy elevado, impuestos muy elevados, pero entrando a las disciplinas del GATT, de desgravación multilateral negociada con consolidación, eso se esperaría que poco a poco volviera a restablecerse o a lograr una libertad de comercio. Una libertad de comercio. Y aquí hay otro tema que está en la actualidad discutiéndose mucho, que es la armonización. Y en la armonización que tiene que ver con aranceles o impuestos a las importaciones y exportaciones, pues tenemos de entrada la definición de derecho imponible. Ustedes vean toda la literatura tributarista muy organizada, muy bien planteada en materia de impuestos al patrimonio, al consumo, a la propiedad, a los ingresos, pero en materia de impuestos a las importaciones y exportaciones no hay consenso. Es decir, hay desde que el hecho imponible es el mero cruce fronterizo hasta la hipótesis totalmente contraria de que el hecho imponible es cuando culmina el despacho y las mercancías quedan introducidas al mercado local y a disposición del interesado. En el camino la brecha es muy grande. ¿Interesa armonizarlo? Sí, porque eso nos puede llevar a otros impuestos que tienen que ver no con lo aduanero, sí con el comercio exterior, que son el impuesto al valor añadido, el IVA, o puede ser los impuestos a los ingresos de las empresas. La liberalización ha provocado en muchos países que la cuestión de los costos y beneficios se traslade a precios de transferencia. Entonces, aquí no se ha logrado avanzar en cómo tributar, cómo armonizar la tributación al comercio electrónico y tampoco cómo avanzar en el problema de los precios de transferencia. De hecho, hay constantemente una de las grandes ramas especializadas del derecho aduanero es el tema de la valoración aduanera, que no solo tiene efectos sobre los tributos, sino más para allá. Pues teníamos que plantearnos igual, se está planteando en el mundo, cuál es la función de la aduana. Hace 50 años se escribía que la función de la aduana era recaudar los impuestos, los aranceles, los tributos a las importaciones y exportaciones. Y hoy la verdad es que las funciones primordiales que hace la aduana tienen que ver con la protección al territorio nacional, el cuidado y la vigilancia, la integridad de los ciudadanos, la protección de la flora y de la fauna, del consumidor, de la propiedad intelectual. A la aduana todos los días se le quitan recursos y se le asignan nuevas tareas. ¿Y por qué digo que se le quitan recursos? Porque cada vez que firmamos un tratado de libre comercio, la aduana deja de recaudar. Cada vez que bajamos impuestos, la aduana deja de recaudar.
pero pues tiene más labores con el operador económico autorizado, con la cadena segura del suministro, con el control de los bienes de uso dual, con el control de mercancías que violen la propiedad intelectual. Y el tema es, ¿cuáles son las funciones de la aduana? Y algo muy importante, ¿dónde debe de estar ubicada la aduana? Algunos países la tienen ubicada en el Ministerio de Economía, otros están en el Ministerio de Hacienda, en otros está en el Ministerio de Seguridad Pública, en otros son organismo autónomo del Estado, Servicio Nacional de Aduanas, no depende de ninguno de esos, sino que es un órgano público autónomo creado por la Constitución. La pregunta que les hago yo a ustedes, y lo reitero, esto es simplemente una invitación a dialogar, es dónde les gustaría tener la aduana. No es que les guste, dónde debiera estar para su mejor función. Fíjense, en Estados Unidos está en la Secretaría de Seguridad Nacional. En Italia, la aduana, la agencia de la aduana es una entidad policial. En México está en el Servicio de Administración Tributario, que es un órgano de recaudación de impuestos. Destinos aduaneros. Se le llama así en la doctrina jurídica a lo que nosotros le llamamos los regímenes aduaneros. En algunas legislaciones, creo que es el caso de ustedes, se dice que hay los destinos y los regímenes, de tal manera que destino es el género y los regímenes son la especie. Decir, bueno, ¿cuáles destinos aduaneros hay además de los regímenes aduaneros? Algunas legislaciones dicen el abandono, la destrucción, el reembarque, la reexportación, y en realidad el tema de actualidad del mundo es que los destinos se están pactando. En las legislaciones, por ejemplo, de la Unión Europea, ha suprimido los destinos que no son regímenes. Es decir, el abandono, el reembarque, la destrucción, son operaciones aduaneras, pero no son regímenes. Y aquí también hace falta una armonización jurídica sobre qué son los regímenes aduaneros. Los definitivos, los temporales, la importación, exportación, el perfectamiento activo, que nosotros le llamamos importación temporal para transformación o elaboración, el depósito fiscal, el tránsito. Todos estos regímenes aduaneros, ¿qué son? ¿Es un estatus aduanero o son simplemente franquicias fiscales? Un tributarista diría, son franquicias fiscales. Están entrando bajo una condición suspensiva de que si salen del país dentro de un plazo determinado, entonces el impuesto o el tributo. Y allí voy a otra pregunta. ¿Lo que se suspendió fue el pago o fue la causación? Estos son temas de posgrado. Estos temas, el especialista de posgrado tiene que saber distinguir cuando estamos hablando que se suspendió la causación, por lo tanto el tributo no ha nacido, a decir se suspendió la exigibilidad. Decir, el tributo sí nació, lo que se ha suspendido, sujeto a una condición resolutoria, es la exigibilidad. Si la mercancía que está en el país por alguno de estos regímenes sale dentro del plazo legal, entonces la exigibilidad nunca se ha presentado. Y esta es la gran diferencia entre hablar de un tributo exento, de la no causación de un tributo. ¿Qué es un régimen aduanero? ¿Cuál es su naturaleza esencial? Es un estatus que sobre todo le permite a una mercancía estar en el país sujeto a un conjunto de derechos y obligaciones, un estatus, o es una mera franquicia fiscal. Y esto tengamos cuidado de responder muy rápido. Tiene repercusiones en la legislación y en la práctica muy importantes. El despacho aduanero.
¿Qué temas de actualidad tenemos con el despacho aduanero? Fíjense cómo esto no lo explicó durante 50 años el tributario, no lo pudo explicar, pero tampoco la construcción del derecho aduanero ha avanzado tanto. Es decir, ¿dónde inicia y dónde termina el despacho aduanero? Yo he leído autores por demás admiradísimos que dicen que el despacho aduanero empieza cuando la mercancía de importación se sube en el barco en el puerto de salida y llega cuando llega a la bodega del importador. Fíjense la extensión conceptual de despacho. Y decir, no, puede ser que sea otra, y diga, no, el despacho empieza cuando yo presento a trámite la declaración aduanera. ¿Dónde presento la declaración a trámite? En la aduana junto con la mercancía. Bueno, ahí empieza el despacho. ¿Dónde termina? Cuando la aduana me entrega las mercancías. El contestar la opción que ustedes elijan, la legislación que elijan, tiene severas consecuencias. Porque si yo adopto de que el despacho inicia cuando yo presento la declaración ante la aduana junto con las mercancías y la aduana toma la declaración para revisar la mercancía, todos los actos previos son actos fuera del despacho y por lo tanto con un régimen sancionatorio distinto a los actos realizados en el despacho o posteriores al despacho. Esto lo tenemos que analizar con profundidad y algo que es de mucha actualidad es la declaración aduanera. ¿Qué es lo que tiene de actual la declaración aduanera? Primero, que hoy se está exigiendo que se presente, ustedes saben que hay dos clases de declaración aduanera, la sumaria y la detallada. La sumaria se asimila mucho o se toma como tal el manifiesto de carga y el conocimiento de embarque. Bueno, esa declaración sumaria hoy está siendo transmitida electrónicamente al momento en que el buque zarpa o el avión despega o cualquier medio al momento del inicio de la travesía. Quiere decir que la autoridad aduanera tiene con muchísima anticipación la información que le permite hacer análisis de riesgo, trazabilidad del medio de transporte, trazabilidad de los puntos de contacto, de tránsito, de tal manera que cuando la mercancía arribe puede practicar ya sus despachos, sus facultades de fiscalización. Procedimientos electrónicos es la actualidad del mundo, pero los procedimientos electrónicos han cambiado los conceptos jurídicos fundamentales. La manera en que interactúa el ciudadano con el Estado hizo cambiar las formalidades. Prácticamente hoy la factura de importación es una factura electrónica, la declaración se transmite vía electrónica, la mayoría de los datos están estandarizados y codificados, la mayoría de los actos procesales se usa el correo electrónico y este es un tema que nos puede llevar a decir, bueno, lo único que está cambiando es el papel por el internet o hay un cambio jurídico profundo de forma. Esto puede ser la tendencia en los próximos cercanos años. Seguramente este procedimiento electrónico generará y quizás pueda mejorar alguno de los temas que podamos ver y que tiene que ver con esto, infracciones y sanciones. Es decir, el mundo jurídico sigue sin llegar a una distinción muy clara entre infracción y sanción. ¿Qué conductas tipificamos como delitos y cuáles como infracciones administrativas? ¿Cuáles sancionamos con multas económicas y cuáles con prisión?
En tema de sanciones, hay un nuevo tipo de sanción que, aunque la autoridad no lo reconoce así, funciona así, que son las inhabilitaciones electrónicas. De pronto hoy todos los operadores que tienen que ver con lo aduanero, importadores, exportadores, transportistas, agentes aduanales, corredores, despachantes de aduanas, tienen que estar en un padrón electrónico para que puedan presentar sus declaraciones aduaneras. Esto es posible que usando las vías electrónicas, en cuestión de segundos, la autoridad inhabilite al actor. Y claro que lo inhabilita, la mayoría de las veces, sin las garantías del debido proceso. Justificaciones puede haber muchas. Bueno, este es el tema que tendríamos que se está valorando en la Unión Aduanera, porque recuerden ustedes que la Unión Aduanera Europea, que la Unión Económica, armonizó o unificó el aspecto tributario, el arancel externo común, pero no unificó el derecho aduanero. En Europa hay 28 menos 1, hay 27 países con un solo arancel aduanero, con un solo impuesto de importación. Pero en la Unión Europea sigue habiendo 27 leyes aduaneras distintas. Y cada una de esas 27 leyes aduaneras distintas sanciona de manera diferente la infracción aduanera. Y eso ha provocado que los embarques se desvíen de un país a otro país. Si Alemania sanciona muy severamente la infracción aduanera, entonces se desvíen y entren al mercado europeo por Grecia, donde se sanciona de manera leve, o por otro país donde esa conducta ni siquiera sea infracción. Fíjense la importancia cómo el marco de las infracciones y sanciones distorsiona y desvía el comercio en el proceso de integración más terminado, que es la Unión Europea. Y de ese tamaño es la necesidad de armonizar cómo sancionamos y qué infraccionamos. Los renuentes a armonizar dicen que tiene que ver con idiosincrasia de las nacionalidades. Yo digo que después de 30 años de globalización, en todos lados está claro qué es el contrabando, cuál es la infracción aduanera, leve, severa, grave. Y desde luego un tema de si las infracciones, fíjense el tema tan importante, que tiene que ver con la responsabilidad, que es uno de los temas que va acompañando a infracciones y sanciones, y que es tema de actualidad. En la comisión de las infracciones debiera haber infracciones objetivas, es decir, aquellas que se consuman por la realización del mero hecho, que serían distintas de las infracciones culposas, es decir, aquellas que se cometen por falta de cuidado y diligencia, y de infracciones dolosas. Debieras haber eso, porque hoy en día prácticamente en la baraja de las infracciones aduaneras en el mundo, casi todas son objetivas. Y esto ha generado pues violaciones severas a los participantes del comercio exterior. Quiero cerrar con este tema, pues que es de muchísima actualidad y que está siendo revisado y cuestionado en todos los foros del mundo. Decir, ¿cómo deben de resolverse las controversias entre importadores y exportadores y las aduanas? Esas controversias en la mayoría de las legislaciones es con la retención de la mercancía, con el secuestro, el embargo, como su legislación le llame, secuestro, embargo precautorio, retención, y esa manera de hacerlo desencadena una cadena de perder-perder. ¿Cómo debe ser la solución? Debe ser pronta, legal, imparcial, debe admitir la resolución judicial. Y la gran pregunta que hoy se hacen las personas
muy idealistas, es si las controversias aduaneras pueden ser resueltas por mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, si el arbitraje o la amigable composición y otras formas de alternativas de solución pudieran aplicarse en materia aduanera. Sin crear otro organismo burocrático, sin crear otro gasto público, no salirnos de una burocracia para crear otra burocracia, como ocurrió en México, donde hemos creado una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es un elefante blanco que cuesta enorme dinero y que lo único que la gente se acerca allí porque puede llegar a un arreglo con el perdón de la multa. Entonces, hay allí serios cuestionamientos. Estos son temas que están en la actualidad. Les paso una bibliografía que por aquí son de las que yo tengo, que tienen que ver con infracciones, sanciones, temas modernos, me faltaron muchos profesores de Buenos Aires, argentinos, admirados por mí, pero puse algunas que puse en alguna conferencia anterior, creo que en días pasados en Lisboa. Hace unos días di una conferencia y pidieron esta y la tomé ahorita y la puse acá. Pero, por ejemplo, falta lo de el libro de procedimientos aduaneros de mi admiradísimo amigo Alfredo Abarca, tantos especialistas aduaneros argentinos, Enrique Barrera, Vidal, no sé si puse allí para el tema de infracciones y sanciones, pues es un obligatorio de leer, Héctor Guillermo Vidal Albarracín, tantos, pero si ponía tantos argentinos en la alineación, ocupaba a los 11 y había que generar un equipo multinacional y no solamente 11 bien merecidos argentinos. Convenios internacionales que les sugiero leer para el estudio es la Convención de Kioto y desde luego el anexo 1A del GATT que trae todos los convenios. ¿Qué más? Mi correo, mis redes, si tuvieran alguna inquietud, si me escriben les contesto. Y desde luego no quiero terminar esta charla sin agradecerle a Eduardo Laguz. Eduardo, muchas gracias por tu invitación. Mi querido amigo y admirado magistrado vocal del tribunal, Pablo Garbarino. Un abrazo, Pablito, con mucha estimación. Y a la doctora Noelia Améndola, mi agradecimiento por su gentil eficiencia y eficacia. Y si tú tienes alguna duda, con todo gusto yo la... Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Nuevamente tenemos que destacar el honor y el lujo que nos dimos en haberte tenido para cerrar el posgrado. Vamos a darle la palabra a los colegas. Yo quiero hacer una pequeña pregunta, en especial porque tú has mencionado el tema. Y nunca me lo había planteado, una de las dos preguntas. En cuanto a la aduana, ¿cuál es la mejor ubicación para la aduana? En Argentina tú sabes que integra el organismo de recaudación, integra la Administración Federal de Ingresos Públicos conjuntamente con la Dirección General Impositiva y con la rama que se dedica a los recursos de la Seguridad Social, Dirección General de Recursos de Seguridad Social. Pero en Argentina es una pregunta crucial resolver este interrogante que, reitero, nunca me lo había planteado, porque este país, tú eres casi un argentino más, y sabes muy bien que se creó, se formó, evolucionó alrededor de la aduana, o sea, de la importancia que la aduana tuvo, sigue teniendo, para la organización nacional. Y en segundo lugar, ya que estamos con la aduana, ¿cuál sería la mejor ubicación, a tu juicio, para aquellos tribunales especializados, como nuestro Tribunal Fiscal de la Nación, que tienen que resolver exclusivamente causas de la competencia aduanera? También tenemos la experiencia del Tribunal Fiscal de México, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero a tu juicio,
¿cuál sería la ubicación exacta para ambos corpos, para la aduana y para los tribunales especializados para resolver cuestiones aduaneras? Contesto la segunda. Los tribunales administrativos de administración que revisan. De entrada, tenemos un problema conceptual orgánico. Un tribunal administrativo depende del poder administrativo, del poder ejecutivo. Entonces, para poderle dotar de autonomía técnica, científica, autonomía al resolver, que eso es lo importante, cuando hemos creado un tribunal administrativo, lo creamos por dos razones: para que los fallos sean técnicamente bien elaborados, sean resueltos por especialistas, pero también para que estén dotados de imparcialidad. Entonces, están en el Poder Ejecutivo, debieran estar lo más lejanos posibles de los órganos que revisan. Es decir, no tendría sentido que un tribunal administrativo que revisa la Secretaría de Hacienda formara parte de la Secretaría de Hacienda, porque entonces en realidad tiene la naturaleza de un recurso administrativo, de un recurso de revocación, y no de un cuasi. Los fallos de los tribunales administrativos son cuasi judiciales, es decir, tienen la formalidad y tienen la naturaleza de juicio, pero forman parte del poder administrativo. Debieran estar, como en el caso de México, con hoy en día ya autonomía directa constitucional. En nuestros países, jóvenes países latinoamericanos, todavía seguimos bebiendo a Montesquieu y todavía nos cuesta trabajo admitir tribunales administrativos. Pensamos que es una especie de invasión o de privación del poder judicial. Y no es lo mismo llevar un tribunal administrativo y meterlo al poder judicial, porque entonces adopta todas las formalidades de un poder judicial, entre otras el exceso de formalidades. Respecto de la primera, no evado la pregunta de dónde debería estar. Pues yo creo que es el mismo ejemplo de la realidad, es una muestra que de necesidades de cada país en particular. Fíjate cómo en Estados Unidos la aduana estaba en el Departamento de Tesoro, lo que vendría siendo el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas de ustedes, el Ministerio de Hacienda mío, y hasta el año 2001 estaba en el Treasury Department. 2 años después estaba en la Secretaría de Seguridad Nacional. ¿Qué le importaba al gobierno de los Estados Unidos? El tema del cruce de armas de terroristas, de usar los canales de comercialización como canales de filtración de armas de destrucción masiva. Por lo tanto, sacó a la aduana de la recaudación y la votó a Seguridad Nacional. Porque además tiene otro. Estados Unidos no vive de los impuestos al comercio exterior, vive de los impuestos a los capitales y a las regalías. Si nosotros vemos un país que viva mucho de los impuestos al comercio exterior, es probable que la aduana esté en el Ministerio de Hacienda. Si hay países donde Francia, la aduana está en el Ministerio de Policía e Inmigración. Es decir, ¿dónde debe de estar? Creo que es una respuesta muy local, muy de las necesidades de cada uno de los países. Fíjense cómo la OMA nunca se ha metido a ese tema. Y cuando tú vas a la OMA, esto nos ha mostrado que la aduana está en 20 ministerios distintos. Y es más, hay países donde la aduana es un órgano autónomo del Estado, es decir, no está en ningún ministerio. Reporta directamente al Congreso. Lamento no contestar tu pregunta, pero creo
Creo que en la mayoría de los países está donde debe de estar. Bien. No, perfecto, sí, la has contestado. Es un tema local, sujeto a cada jurisdicción en particular. Y coincido absolutamente en tu postura, lo hemos hablado, que es la misma que mantengo yo, mis votos, respecto de los tribunales fiscales, en el caso de Argentina, o tribunales especializados que yo no entiendo, a diferencia de la doctrina mayoritaria, casi única en la materia, que el tribunal fiscal sea un tribunal administrativo. Para mí es un tribunal judicial que no integra el Poder Judicial, pero coincidimos en que debería estar absolutamente alejado de la administración, en tanto es el tribunal que debe juzgar, precisamente su única misión es juzgar a la administración. Así que sí, lo has contestado y coincido. Tenemos una pregunta del colega de Carlos Monzó. Adelante, Carlos. Hola Pablo, gracias, muchas gracias por darme la palabra. El licenciado en un ratito nos ha dado pinceladas maestras del derecho aduanero hoy y en los próximos años. Justamente pensando en los próximos años, que en Argentina es un poco hoy, porque ya tenemos de alguna forma diseñado lo que sería la importación y exportación de servicios, pero cuesta como funcionarios aduaneros de vieja o nueva guardia pensar en cómo trasladar los criterios actuales de control aduanero a la exportación o la importación de servicios. De hecho, le informo que en Argentina se ha reglamentado una suerte de control que pareciera más ser de ribetes impositivos que aduaneros, porque están basados en una declaración anual. Querría saber su opinión al respecto, por favor. Muchas gracias. Carlos, con mucho gusto. Mira, lo poquito que aprendí fue de lo mucho que me enseñó Basaldúa y tantos expertos que ustedes tienen ahí. Sé que reformaron el artículo 10 del Código Aduanero para incluir como mercancías los servicios y la propiedad intelectual. También sé que la Corte Constitucional lo declaró inconvencional, porque declaró que violaba el sistema armonizado, dado que esos servicios y propiedad intelectual no tenían fracción arancelaria, código arancelario. También sé que esa reforma violaba un acuerdo en la OMC, que no está como acuerdo, pero sí está como una buena práctica internacional, que es una recomendación que hizo la OMC en 1998 de no gravar los servicios. ¿Cuáles servicios se han considerado? La importación de señales de televisión, de radio, de cine, de música. Eso es principalmente lo que la legislación argentina tenía el target. Decir, bueno, eso les decía yo que en el mundo hasta el día de hoy se está considerando servicios, y por lo tanto los servicios no pasan por la aduana. Ahora, si quieres que pasen por la aduana, tendría que ser una cuestión de declaración anual, autodeclaración y fiscalización, y tendrías que ir a fiscalizar como una fiscalización de impuestos internos, como el impuesto a las empresas, etcétera, que además tendrías que ver pagos procedentes o dirigidos al extranjero. Pero el problema es que creas la ficción de quién es el importador y quién es el pagador del... Decir, ¿quién sería el importador? Pues el usuario que contrata Netflix o Spotify o una serie de cosas de esas, y entonces provocarías como un impuesto en cascada. No me parece. Los impuestos hay que crearlos para recaudar. Decía un querido amigo, gran experto, y no él, sino hay muchos expositores, que los impuestos a la importación se habían creado con fines proteccionistas. Es decir, que los impuestos de importación se habían creado para no cobrarlos. Y entonces yo le decía que eso era extrapolar la explicación del pasado para hechos presentes. Es decir, es como si nosotros pensáramos hoy en día sostenemos
que los impuestos a la renta se establecen por la capacidad contributiva del pagador. Cualquier tributarista te diría, mira, hoy el impuesto se cobra entre los ricos para gastárselo entre los pobres. Es el principio de la redistribución de la riqueza. Haces tributar de acuerdo a la capacidad contributiva a los que tienen mucho y exentas a los que no tienen nada y te gastas el dinero allí. Si esto fuera un principio de toda la vida de la humanidad, si bajo este principio éramos el pasado, tendríamos que pensar que Jorge VII, que Luis XIV ponía impuestos entre su nobleza para gastárselo entre los infelices que vivían fuera de las murallas. ¿Me explico? Es decir, y el que hoy los impuestos se usen con fines proteccionistas no quiere decir que nacieron así, porque yo les decía al inicio que la ciencia tributaria nació a principios del siglo pasado. Les da ejemplo Dino Harash, ustedes tienen ahí la biblioteca en la asociación. ¿De qué año es el hecho imponible? De 1941. Es decir, la ciencia tributaria es joven y por eso estos esfuerzos, decir, hagamos tributar las transmisiones electrónicas, porque en realidad eso son, ¿no? Lo que pusieron en el artículo 10 son transmisiones electrónicas. Es decir, ¿hay alguna manera de recaudarlas? La OECD, ¿sabes qué ha pensado algunas ideas locas de la OECD? Que tributes por bits transmitidos. O sea, como recaudar como recaudas la energía eléctrica. Tú sabes que la energía eléctrica en tu casa, pues hay un medidor y dependiendo del watts consumido, te cobran. Bueno, se ha pensado incluso en eso, ¿eh? Decir, bueno, ¿cómo le ponemos un impuesto que fíjate, Carlos, no sería impuesto, sería como un producto, ¿no? Que hicieras tributar el consumo de los bits. Así como te cobra la telefónica por el uso de los bytes, ya ves que hay paquetes que un megabyte y un giga y todos, que así cobraran, pero ese sería un absurdo porque imagínate que con el mismo nivel de gigas transmitidos, un banco transfiera miles de millones de dólares y yo, por el contrario, meto una película, una canción de Janis Joplin. Te dejé las mismas, pero siempre todo esto es muy atractivo, ¿no? Parece no es tunado esta novedad argentina, ¿eh? Sobre todo si no les va a dejar mucho dinero, pues no tiene caso. Muchísimas gracias. En todo caso, cambiemos a Janis Joplin por Luis Miguel, así lo tiene ya más nacional. No, ese quién lo va a comprar, hombre. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Había una pregunta de un colega de México. Yo recién me fui del sur. No te estoy escuchando bien, Pablo. Sí, había una pregunta de un colega de México. Yo recién o si alguno de los colaboradores la puede leer para que el licenciado la pueda contestar. Se la leo para que la pueda. Aduanas de México. Yo se la leo para que la pueda contestar. Dice, buenas tardes. Ahí está. Jorge Alfredo dice, hola, buenas tardes. En México existen dos opciones para que las 49 aduanas del país estén adscriptas. Una es por la recaudación del SAT, organismo descentralizado de la SHCP, y la otra por parte de la regulación de mercancías, que es la Secretaría de Economía, toda vez que es la que maneja el sistema armonizado. ¿Usted en cuál considera que debe estar? Pues ya les dije que normalmente su mejor ubicación es donde están. Por lo tanto, me parece que las 49 aduanas mexicanas están donde debieran estar, en
Administración General de Aduanas, que depende del Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Creo que ese es su mejor lugar. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o alguien quiere aprovechar para abrir el micrófono. Si no, vamos a proceder a darle la palabra al director, o sea, son dos directores en el posgrado, vamos a proceder a darle la palabra al doctor Labuzzi, que también es director, para que haga un cierre oficial de esta actividad. Creo que el silencio, Eduardo, te invita a que hables. Bueno, perfecto, Noé. La verdad que recién estaba pensando, ¿no? Mientras estaba escuchando la perfecta exposición del licenciado Rode Ponce. Si en el mes de febrero me hubieran dicho que el licenciado Rode Ponce iba a cerrar este curso, hubiera creído mucho más factible que hubiera una pandemia que nos estuviera encerrados en nuestras casas durante 8 meses. La verdad que, digamos, es una sorpresa maravillosa el haber podido el contar con usted, con su presencia en este cierre, y para nosotros es un orgullo enorme. Y al mismo tiempo, digamos, bueno, agradecerle a usted, y ya en lo personal, ¿no? La verdad que yo tengo el trabajo más fácil del mundo, porque en la parte académica lo tenemos a Pablo Garbarino, que es excelente, y que si faltaba alguna demostración, digamos, de poder conseguir lo imposible, acá está el licenciado con nosotros para demostrarlo. Y tenemos a la doctora Méndola, aparte que, digamos, hace que la magia sea algo cotidiano, ¿no? Que ningún problema nos asusta porque Noelia siempre lo soluciona. Así que quiero agradecerles, bueno, en primer lugar al licenciado Rode Ponce, a Noelia, a Pablo y a nuestros alumnos que este año nos han acompañado, digamos, y se sumaron desde un principio a esta idea que en el mes de diciembre parece natural, ¿no? Hay un problema y todos decimos, no habilitaste el micrófono, estás congelado, ya sabemos todo. Cuando arrancamos, Zoom para nosotros era algo raro, distinto, al cual recién nos estábamos aproximando. Y la verdad que nuestros alumnos desde un primer momento, con muchísimo entusiasmo, se sumaron a esta idea. Y en la cual, la verdad, voy a robarle un poco la idea al licenciado Rode Ponce, ¿no? Llegó para quedarse. Lo que en un principio lo veíamos como algo extraño, nos está demostrando en este preciso instante las posibilidades inmensas que nos abre. Así que bueno, quiero agradecer entonces la presencia del licenciado, a Pablo, a Noelia, a nuestros alumnos y también a aquellas personas que se sumaron para escuchar este cierre del curso que estamos teniendo en este momento. Así que bueno, para todos ustedes, mi agradecimiento más profundo de mi corazón. Pablo, no sé si querés decir algo. No, le cedo la palabra, no. Me gustaría contar, por supuesto, que quien llevó adelante la gestión del año fue Noelia, no hemos sido ni Eduardo ni yo. Es lógico que ella estuvo todos los martes y los jueves que hemos tenido reunión. Con Eduardo nos hemos turnado, pero no es la que siempre estuvo. Entonces es que la que se ocupó de todos los detalles y entiendo que el gran mérito del posgrado es de ella. Así que adelante, Noé. Te escuchamos. Bueno, hago los agradecimientos, gracias a ambos, bueno, al licenciado Rode Ponce por hacer este cierre, a los directores, a la UCI y a Garbarino, y a la Asociación de Abogados que nos presta este espacio y que ha podido hacer esta alianza con la Universidad de Buenos Aires. Sobre todo agradezco a todos los chicos del posgrado, porque realmente, como decía Eduardo, fue un desafío hacer por primera vez, es la primera camada que es 100% virtual, y bueno, y espero que esto sea algo que se repita. Así que bueno, muchas gracias. Obviamente queda todavía la defensa de los trabajos prácticos, y bueno, y aprovechando la convocatoria de otras personas que se han sumado hoy, está abierto para que se unan al equipo, para que puedan interactuar. Realmente hay muchas actividades que llevamos a cabo desde la Asociación de Abogados, así que están todos más que invitados a participar. Aprovechando que podemos cruzar fronteras a través del Zoom, espero volver a contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, gracias. Damos cierre entonces. Vamos a comer, que es tarde. Bueno, Aquí, bueno, en perfecto. México, no.
Bueno, muchísimas gracias a todos gracias, Chao, y a gracias. todas. Gracias Andrés, Un abrazo, un lujo como un siempre. abrazo a todos hasta Argentina. Muchísimas gracias. Pronto estaré por allá. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los organizadores del Congreso. La verdad, excelente. Bueno, muchas gracias. Es una construcción constante, esto recién empieza. Sí. Bueno, doy cierre a través del corte de la grabación.